Ya, esta es la primera parte de lo que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con las cotas, dimensiones y anotaciones no, pero vamos a ver dimensiones, ¿ya? Cómo acotar una planta y cómo setear o modificar la configuración de las cotas, ¿ya? Esto es relativamente sencillo y no es mucho lo que tienen que saber de esto, sino son un par de tips y dónde encontrar toda la información necesaria, ¿ya? Vamos a hacer una polilínea. Estoy en un archivo nuevo, ya es simplemente para mostrarles cómo vamos a acotar. Voy a hacer una línea, voy a hacer una línea con un ángulo, voy a hacer un círculo y simplemente quiero que, bueno, voy a hacer estas figuras para mostrarles un par de cosas, ¿ya? Las cotas o las dimensiones se encuentran acá arriba, ¿ya? Cuando uno se va a este menú, en la parte de Home, Draw, Modify, Annotations, ¿ya? Está acá, al lado de texto, ¿ya? Creo que vimos texto brevemente, pero texto no tiene mucho, no hay mucha información que agregarle a lo que vimos, ¿ya? Simplemente es como agregar un texto. En las dimensiones hay varias formas de poner una dimensión, ¿ya? Cuando uno selecciona acá, eh, en general esta selección es una dimensión alineada, es una cota alineada, ¿ya? Fíjense que si yo aprieto acá, después me pregunta, AutoCAD acuérdense que siempre me pregunta cosas, ¿ya? Si ustedes en la barra de comandos están viendo, tengo que activar Windows parece, me dice selecciona el primer punto de la dimensión, de la cota, ¿ya? Yo voy a seleccionar el primero y después me dice selecciona el segundo punto de la cota, voy a seleccionar el segundo, ¿sí? Esta cota no está lista, sino que tengo que darle una distancia desde el objeto que estoy midiendo. Y hago clic y ya está lista mi cota. Es así de sencillo, ¿ya? Si yo quisiera acotar hasta la mitad, puedo hacerlo. Si tengo activado acá el snap de mitad, de midpoint, ¿se acuerdan de eso? Al mismo tiempo puedo acotar distancias cualquiera o acotar todo lo que yo quiera, ¿ya? Eso por un lado. De la misma manera, si yo me voy acá, donde dice linear, hay varios tipos de cotas, ¿ya? Y quiero revisar las tres primeras principalmente, que son las que más se usan, las otras no se usan mucho. Linear se refiere a esto. Si yo quisiera acotar esta medida diagonal, por ejemplo, yo no lo puedo hacer con una cota lineal. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿sí? La cota lineal es, como el nombre lo dice, lineal. Es paralela al eje X o al eje Y, ¿sí? No me da una dimensión alineada a la línea que yo quiero medir, ¿sí? Para hacer eso, yo tendría que seleccionar Aligned, que es una cota alineada a la dimensión que estoy midiendo. Si se fijan, aparecen los cuadraditos esos con información, con el dibujo, que son bien explicativos, ¿ya? Entonces yo voy a tomar este punto, y ahí la cota me sale paralela a la línea que estoy midiendo, ¿sí? Entonces esa es una diferencia importante entre linear y align. Yo generalmente uso align, ¿ya? Y es la que recomendamos con Alfonso. Linear o align son, esas son las diferencias, ¿ya? Angular sirve para tal cual, tal como sale ahí, y de hecho está con pasos, punto uno, punto 2, punto 3, ¿sí? Angular es la medida, es la herramienta que se usa para medir arcos, ¿ya? Entonces, para usar esta herramienta, yo voy a apretar medida angular, voy a seleccionar esta parte del arco, y me da la medida, ¿sí? Y después yo la posiciono donde yo quiera. Súper sencillo. Y una tercera que les puede ser bastante útil es, bueno, longitud de arco, eso creo que ni siquiera vale la pena verlo. El radio o diámetro, ¿sí? Este es súper sencillo porque simplemente te hace elegir una circunferencia y indica el radio de esa manera, ¿ya? Radio tanto, y si ustedes se van a diámetro es exactamente lo mismo. Diámetro con la simbología de diámetro, ¿ya? Eso en primera instancia. Algo importante que tenemos que entender es por qué esta línea se ve así, ¿ya? ¿Qué son estas líneas que aparecen acá? ¿Por qué aparecen esas flechas, la coma? ¿Cómo seteo yo las dimensiones? Cómo setear una dimensión o una cota es bastante importante, ¿ya? Porque eso determina cómo se imprime y determina cómo se ve en el dibujo, ¿ya? Si ustedes se van al protocolo que les entregamos nosotros, tenemos un layer que se llama cotas,
¿sí? En ese layer solo van las cotas, ¿ya? Eso es súper importante porque las cotas se van a imprimir con un cierto color, que eso lo vamos a ver después. Lo vamos a ver hoy día, pero más adelante, ¿ya? Eso es importante ir dejando las cosas donde corresponden. Ya vimos muro, puerta, ventanas, muebles, etcétera. Las cotas tienen su propio layer y eso lo vamos a ver ahora. Yo voy a tomar el dibujo que estábamos haciendo acá, ¿ya? El de la casa de Matías Klotz, la casa Anton Goy. Y aquí si se fijan están los mismos layers, tenemos el layer cotas, ¿ya? Nosotros acá tenemos las cotas seteadas, ¿ya? Si yo hago, por ejemplo, una cota, voy a hacer una cota lineal, fíjense, estoy en el layer cotas, yo marco de acá a acá y tiro la cota hacia arriba. Si se fijan, esta cota que tenemos nosotros en el dibujo es diferente a la cota que yo hice acá, perdonen, que yo hice en este dibujo, ¿sí? Eso es súper sencillo de modificar y lo vamos a ver al tiro. ¿Ya? Pero lo primero que quiero que entendamos, que no tiene que ver con el programa, es cómo se acota, ¿ya? Ustedes tienen más o menos esta casa levantada, ¿ya? Era parte del encargo y si no la tienen, bueno, no era parte de la entrega, pero fue un ejercicio que hicimos en clase. Si no la tienen, tienen la casa que están levantando ahora, ¿ya? Eventualmente vamos a empezar a aplicar estas cosas, así que es importante que lo entiendan. ¿Cómo se acota? En general, uno acota de mayor a menor. ¿Qué significa eso? Yo acoto la dimensión total, después voy acotando detalles hasta llegar al mínimo detalle, ¿sí? Cuando tenemos ejes, no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver en la próxima clase. Si tenemos ejes estructurales, también se acota entre ejes, ¿ya? Pero lo que les quiero mostrar es cómo acotar, ¿ya? Entonces, ustedes en su protocolo de dibujo tienen un layer que se llama no se imprime, ¿ya? Que es el layer rojo. Déjame revisar. Que está acá, el layer 11. Si se fijan no lo pusimos en el protocolo, pero el layer 11 no se imprime. Todo lo que dibujemos en este layer no se va a imprimir, ¿sí? ¿Nosotros para qué lo usamos? ¿O para qué queremos que lo usen ustedes? Para hacer anotaciones. Líneas guía más que nada. No anotaciones, perdón, líneas guía. Entonces, yo me voy a ir a este layer, no se imprime, y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una línea acá, enter, la voy a mover 30 o 50 centímetros para arriba, en este caso voy a darle 30, voy a copiarla, voy a moverla 30 centímetros hacia arriba, y la próxima la voy a mover 30 centímetros hacia arriba, para tener esto, ¿ya? Después de hacer esto es para qué? Es simplemente para ordenar las cotas y para tener un punto donde anclarme, donde dibujar, ¿ya? Entonces me voy a layer cotas, pongo lineal, en este caso son ortogonales, entonces el lineal sirve, y vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar la medida de este punto a este punto y la voy a tirar hacia arriba, ¿ya? Como este layer no se va a imprimir, da lo mismo que este sobre, o yo lo puedo apagar después, ¿sí? La bombilla uno puede prender y apagar. Entonces da lo mismo que esas líneas externas, ¿sí? Después, ¿qué viene? En general vienen muros y vanos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Muro y el vano. El vano es cualquier perforación en el proyecto, ¿ya? Y después viene ese, ¿sí? Y yo puedo seguir después al interior. Por ejemplo, si a mí me interesa saber el espesor del muro, le doy el espesor. Me interesa saber el ancho de la cama, por ejemplo, doy ese espesor. Me interesa saber este ancho, lo doy. El mueble, la distancia del mueble a esto, y así, ¿ya? Quizás esto es mucho detalle. A nosotros no nos interesa saber los muebles ni todas esas cosas. Eso en general uno no los acota o no los acota en este eje, ¿ya? Lo que sí nos importa quizás es el espesor de muro, porque es es información constructiva. Lo que también nos importa es el ancho de la pieza, ¿sí? También nos importa el espesor de este muro y también nos importa el espesor, o sea, el ancho, la dimensión interior de eso y el espesor de este muro. Entonces ahí tenemos una tercera capa de información. Uno puede seguir por ejemplo acotando la cama o cosas más puntuales, más particulares. Sin embargo, eso se permite hacerlo al interior del dibujo, ¿ya?
yo podría, por ejemplo, tirar todas estas cotas 30 más arriba, perdón, 30, hacer otro layer de información, otra línea en el fondo, y empezar a acotar quizá las puertas. O, de la misma manera, yo puedo, esta información particular la puedo poner dentro del plano, 80. ¿Sí? Pero es información súper particular, de la misma forma yo podría ponerlo acá. Podría hacer otro layer que me hable de los muros que están acá. Por ejemplo, si quisiera saber cuánto mide el closet, lo proyecto y lo proyecto a un nuevo layer de información. A una nueva línea, perdón. La puerta que mide 80 la tiro a esa misma línea, ¿ya? Y la idea es que sea súper ordenado, ¿sí? Que sea súper ordenado. Si estamos distanciando a 30, entonces la próxima línea de cotas debería estar a 30. Ahí, ¿ya? Eso es súper importante. Nosotros tenemos un protocolo y se los vamos a entregar, ¿ya? Y vamos a explicarles cómo se acota en el momento que tengamos que acotar, ¿ya? Otra cosa importante, cuando uno acota, la línea se compone de varios elementos, ¿ya? Nosotros tenemos el texto, que yo lo puedo mover libremente, ¿sí? O puedo mover en el fondo toda esta cota. Y los límites, ¿ya? Es que son estos puntitos que aparecieron acá. No sé si los vieron. Una cota, por ejemplo, si yo aprieto el puntito que aparece acá, me va a seleccionar la cota a la que es relativo ese punto. Entonces yo puedo mover estos puntitos y ampliar la cota. Si se fijan, esta cota está asociada a este punto. Como yo lo moví hacia arriba, lo moví 30 hacia arriba, ahora este punto se movió y yo tengo que volver a dejarlo en los puntos que corresponden. Este 15 está asociado a estos puntos. Entonces yo incluso lo puedo tirar acá abajo. Esa es mi cota, ¿ya? Y yo el 15 lo puedo mover al centro para que quede un poco más ordenado, ¿no? Espérenme un segundo. Eso en ese sentido. Eso respecto a las cotas, ¿ya? Ahora, toda esta información uno la puede editar, toda la información de la cota, ¿ya? Hay varias formas, o sea, no hay varias formas, hay una forma de hacerla, que es la apropiada de hacerlo, y al mismo tiempo, como ustedes se acuerdan que cuando uno selecciona algo, aquí aparece toda la información referente a ese algo, a ese objeto, la cota es exactamente lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy acotando este 15 y esta cota, el texto es más grande que la cota en sí y me dificulta la lectura, yo puedo seleccionar la cota y acá me sale toda la información, ¿ya? Yo me puedo ir a texto, perdón, acá abajo, va, acá abajo y cambiar el tamaño de este texto. Si está en 8, puedo ponerle 4 y se achica un poco, ¿ya? De la misma manera puedo cambiar toda la información relativa a esta cota. Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? En este archivo nosotros les entregamos, en el protocolo de dibujo tenemos una configuración de cotas ya preestablecida, ¿sí? Para que ustedes entiendan en qué sector se encuentra esto, en qué parte de AutoCAD está esto, hay un comando que vamos a ver que se llama dim style, ¿ya? Si ustedes escriben dim de dimensión, style, que es el segundo, nos vamos a dim style, que son las opciones de las cotas. Se llama style manager, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá aparece un pequeño gráfico o un pequeño dibujo que nos muestra cuáles son las cotas que estamos usando, ¿ya? Por ejemplo, si yo me voy al dibujo anterior y escribo dim style, son diferentes, ¿ya? Si se fijan, este cuadro que nos muestran acá, las cotas son bastante diferentes a las que tenemos en el otro, ¿ya? Y vamos a hacer un experimento en este archivo, en este cuadro, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a hacer un rectángulo de medidas arbitrarias y yo voy a hacer una dimensión, ¿ya? Si se fijan, la acabo de hacer ahí. Si yo escribo dim style, perdón, dim style, estoy en o sea, uno ya tiene acá medidas cargadas, ya tengo la ISO 25 y la estándar, que son diferentes. Por ejemplo, esa las trae AutoCAD por defecto. Yo, por ejemplo, ahora estoy con la ISO 25 y si me voy a estándar, la selecciono, puedo poner acá set current, ¿sí? Eso significa que acabo de cambiar las dimensiones que estoy usando, o sea, la gráfica de las dimensiones que estoy usando. Si hago una dimensión, se fijan que cambió completamente.
ahora es más chica, las gráficas son diferentes. En el fondo acabo de seleccionar otro archivo de anotaciones, ¿ya? Que es el estándar. Yo voy a volver al ISO y voy a poner set current, ¿ya? Aquí uno puede armar archivos, pero uno puede armar como configuraciones de cotas y cargarlos de alguna manera en los archivos, pero no es lo que vamos a hacer, ¿ya? Lo más fácil de hacer es crear un nuevo archivo o modificar uno ya existente, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora, para que se hagan una idea a lo que queremos llegar, o sea, lo que queremos ver en este video, es modificar este archivo de cotas, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a Dim Style y yo acá voy a poner modificar. Set current primero porque es el que estamos usando y vamos a poner modify, ¿ya? Saber este menú. Este menú tiene toda la información de gráfica, de unidades, de medidas, de parámetros de las cotas. Y lo maravilloso es que les muestra diferentes tipos de cotas, ¿ya? Les muestra alineadas, les muestra angulares, radiales y dimensiones lineales, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, esto es bastante intuitivo, ¿ya? Nos pregunta, ¿cómo quieres que sea la línea? ¿Cómo quieres que sean los símbolos? ¿Cómo quieren que sea el texto? Esto por ahora da lo mismo, ¿ya? Esto no lo vamos a modificar, pero tiene que ver con cómo encajan, cómo se posicionan los diferentes elementos, los textos, las flechas, etcétera, ¿ya? Dónde se posiciona el texto, si es arriba de la línea, abajo de la línea, pero eso da lo mismo, ¿ya? Unidades. Uno también puede modificar las unidades, ponerles un sufijo o un prefijo, por ejemplo, si yo le pusiera centímetro, miren lo que pasa acá. En todas, si le pongo espacio centímetro, en todas dice centímetro, ¿ya? Eso no lo vamos a hacer, o sea, es para que se hagan una idea. Unidades alternativas, también lo vamos a ver. Y tolerancia, que eso por ahora dejémoslo así, ¿ya? En líneas está toda la información de la línea, tal como lo dice el archivo, ¿ya? O sea, la pestaña. Yo puedo decirle a Dakota que use el layer al que corresponde, por layer, que es como lo tenemos nosotros en el archivo, por layer, o yo puedo darle un color arbitrario. Yo puedo decir, mi línea es amarilla, ¿sí? Entonces yo ahora cada vez que hago una línea, o sea, ahí se cambió la línea amarilla, ¿ya? Si me voy a Dim Style nuevamente, Modify, yo puedo poner, por ejemplo, que la línea sea verde o así, ¿ya? Y eso va a ser independiente del layer en que esté. Si se fijan, yo ahora estoy trabajando con el layer 0, ¿sí? Y la cota es verde porque yo le di en dim style que sea verde. De alguna manera esta configuración manda por sobre el layer, ¿ya? Puedo darle tipo de línea, continuo, segmentado, etcétera. Puedo darle un espesor, pero eso no lo vamos a hacer. Nosotros en general usamos by layer y esto lo asociamos a el protocolo de impresión que vamos a ver en un ratito, ¿ya? De la misma manera, uno puede empezar a suprimir elementos o bloquearlos y hacerlos visibles o no. Dimension Line básicamente es la línea que nos indica cuáles son las medidas que estamos dibujando, ¿sí? Esto es bien gráfico, si ustedes se van al dibujo pueden ver qué líneas estamos sacando, ¿ya? Suprimir dimensión, o sea, línea de dimensión 1, no. Esto idealmente nunca suprimirlas porque no tiene mucho sentido. Después habla de extension lines. Las líneas de extensión, si se fijan, son estas líneas de acá, ¿sí? Cuando nosotros acotamos, si se fijan ustedes, aparecen estas líneas de acá. Yo acoto algo, tiro la dimensión lejos y aparecen esas líneas que siguen mi dimensión, ¿sí? A nosotros en general no nos gusta mucho esa línea porque ensucia bastante el dibujo, ¿ya? Entonces, una de las técnicas, o sea, uno podría dejarla como línea punteada o simplemente suprimirla, ¿ya? Nosotros en nuestro protocolo la tenemos suprimida, ¿sí? Después uno puede irse a símbolos. Si se fijan estas flechitas, uno las puede cambiar acá. Hay diferentes símbolos que incluso uno puede cargar más. Pero en general a nosotros nos gusta usar el oblicuo o el tic de arquitectura. ¿Ya? Creo que son bastante buenos y en general nos gusta usar esos, son los que tenemos en el protocolo, ¿sí? No hay ninguno mejor que otro. Estos son simplemente cosas gráficas que ayudan, es una cosa de gusto, ¿ya? De la misma manera yo puedo cambiar el tamaño. Si no me gusta ese tamaño de línea, yo puedo ponerle 0,5 por ejemplo, y fíjense cómo cambia. No se ve nada, ¿sí? Entonces vamos a dejar en 2,5. Esto idealmente no usarlo mucho. Break size tampoco, la verdad, no tiene sentido. Si ustedes ponen uno, no.
no lo vamos a usar porque esto rara vez lo usamos nosotros, ¿ya? Texto, lo mismo. Esto es bastante explícito y tiene que ver con cuál es el color del texto. Si quieren separarlo por letra, en general a nosotros no nos gusta. Si quieren que esté relleno, que tenga fondo, no nos gusta mucho. Esto puede ser bastante útil, pero no lo vamos a usar, ¿ya? El tamaño del texto está en 2.5, para el caso funciona bastante bien. Dibujar un marco en el texto, no, ¿para qué? Vertical, o sea, si está centrado en la línea, si está sobre la línea, si está afuera de la línea. Horizontalmente lo mismo, si está sobre la línea de extensión, aquí uno puede ir cambiando la disposición del texto, ¿ya? En general, sobre la línea y centrado funciona bastante bien. Y aquí hay un offset de la línea. ¿Cuánto me separo de la línea de dimensión? También a veces funciona cuando uno tiene muy juntas las cotas, ¿ya? Fit, eso insisto, no lo vamos a revisar porque no vale la pena. Y Primary Units, esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos habla del nivel de precisión. Nosotros estamos en una escala decimal. Y por ejemplo, fíjense lo que pasa. Si yo pongo 0000, me salen todos esos números, ¿ya? Nosotros en general trabajamos en centímetros, ¿ya? Entonces, como el centímetro ya es una unidad bastante precisa, generalmente lo dejamos en cero. Y esto va a aproximar, ¿ya? Fíjense que si esto mide 14.1 centímetros y uno le baja a 0, quedan 14, porque se aproxima. De la misma manera, sí. Esto puede medir 14.1090 y algo, y si yo le pongo una precisión de 0, me lo va a tirar a 14 centímetros, ¿ya? Cuando uno trabaja en centímetros, idealmente se hace esto. Cuando uno trabaja en metros, es bueno tener la coma. ¿Por qué? Porque el metro es mucho menos preciso. Si yo trabajo en metros, es importante la diferencia entre un metro 5, un metro punto 5 y un metro punto 8, por ejemplo, o un metro punto 75. ¿Ya? En centímetros no es tan importante, porque la diferencia entre 12 y 13 importa a nivel de detalle. ¿Ya? Cuando uno hace detalles de arquitectura, sí importa mucho. De la misma manera, yo puedo, en vez de una coma, que sea un punto, perdonen si le pongo precisión, que en vez de una coma sea un punto, eso tiene que ver con preferencias de cada uno. Ya a nosotros nos gusta el punto, la coma. Y al mismo tiempo puedo ponerle sufijos, por ejemplo, centímetro. Perdón, ahí apreté enter sin querer, pero si se fijan se puso el sufijo centímetro. ¿Ya? Esto la idea no es extenderse mucho, simplemente para que entiendan dónde está esto y cómo ir cambiándolo de acuerdo a las cosas que ustedes necesitan. ¿Ya? Otra cosa importante que puede servir bastante es el factor de escala, ¿ya? ¿Eso para qué sirve? Si yo estoy trabajando en centímetros y quiero hacer un plano que esté en metros, hay varias formas de hacerlo, ¿ya? Esta quizás no es la más adecuada, pero es una forma bastante rápida. Yo puedo poner acá, por ejemplo, metros, m, y decir a todas mis cotas que se multipliquen por un factor de 10. O sea, claro, de 10. Ok, close, y si se fijan, se multiplicaron, ¿ya? Entonces, perdón, yo debía haberla dividido, en verdad, debía haberla dividido por 100 o 10. Entonces, bueno, da lo mismo. El tema es ese, que si ustedes pueden aplicarle un factor de escala, si estamos trabajando en centímetros, por ejemplo, yo sé que esos son 0,1 metros, y se lo aplico a las medidas totales del dibujo. Entonces, ahora sí, perdón, 1.44 metros, 2.64. Eso en general puede servirle. Nosotros tratamos de evitarlo porque estamos dibujando todos en centímetros y no deberíamos usar este comando, pero funciona a veces, es bueno que lo sepan, ¿ya? De la misma manera, si yo quisiera pasar a pies, por ejemplo, uno podría poner 3 punto tanto, 70 y algo, no sé cuánto es, pero uno puede convertir a ciertas escalas, ¿sí? Puede ser, es una buena herramienta. Y, perdón, voy a poner 1. Y medidas alternativas, esto es lo mismo, ¿ya? Yo puedo tener unidades primarias, que es ¿cómo se llama? Los centímetros con los que yo estoy trabajando, y yo puedo activar esta medida para poner medidas alternativas, ¿ya? Esto se usa muy poco, pero fíjense lo que pasa acá. Se muestra mi 16 o mi 14 punto algo, y entre paréntesis se muestra otra medida. Esto es, si ustedes quisieran, por ejemplo, tenerlo en centímetros y en pies.
o centímetros y pulgadas, ¿ya? Acá está mostrándolo en pies, 0.90, es la transformación de, creo que centímetros a pies, ¿ya? Esto rara vez se usa, pero en caso de si ustedes están trabajando en una oficina gringa o algo así, se puede usar, ¿ya? Eso respecto a la modificación, ¿ya? Creemos que es bastante sencillo y ahora nos vamos a ir a nuestro protocolo para que vean más o menos cómo lo tenemos seteado nosotros, ¿ya? Dim Style, Modify. Si se fijan, nosotros usamos el tick, este es el tamaño, uno puede cambiarlo como les comentábamos, el texto también lo tenemos de cierta manera, fit lo dejamos tal cual, primary unit está, si se fijan, tiene una precisión de 0.0, por eso se ve el primer cero y no se ve otro, y esto lo tenemos desactivado, ¿ya? Pero eso a grandes rasgos es cómo se manejan las unidades en un archivo, ¿ya? Nosotros, insisto, les vamos a ir mostrando esto a poco, pero eventualmente vamos a hacer vamos a introducir el tema cotas a nuestros planos, ¿sí? Entonces eso termina el video 2.